Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda reunión del año y la última. Siempre hacemos dos reuniones del Grupo de Encuentro de Religión y Política, donde tratamos de reflexionar sobre los usos religiosos de la política y los usos políticos de la religión. Eh, Ahora, como ya lo estamos haciendo desde que comenzó la guerra de Ucrania y por invitación de nuestro Consejo de Gobierno y Administración, para todos los actos de FEPAI, vamos a pedir un minuto de silencio por los muertos en la guerra. Muchas gracias. Bien, entonces vamos ahora a eh, comenzar con nuestra reunión de hoy, que tenemos dos invitados para presentar sus propuestas. En primer lugar, tenemos al doctor Gabriel Zanotti, ya muy conocido por todos nosotros. Además estuvo a cargo de la primera reunión del año, y el tema es el mismo, es decir, las ideas o las propuestas o las declaraciones de la Iglesia Católica, en particular del Vaticano II y del Papa Benedicto XVI Ratzinger, sobre la guerra. Eh, en segundo lugar, estamos con la doctora María Rosa Fernández Lemoine, que también estuvo brevemente en la vez pasada, eh, con una reflexión desde el punto de vista jurídico acerca de las normativas nacionales o internacionales y su papel en la posible prevención de genocidios o delitos de lesa humanidad. Un complemento para el tema, digamos, religioso. Eh, Así que, sin más preámbulo, le doy la palabra a Gabriel, que va a completar lo que se dijo la vez pasada, porque el tema fue muy amplio, con muchas interferencias y discusiones. Así que ahora vamos a cambiar, lo mismo pasó con María Rosa, así que ahora vamos a cambiar un poquito la, la manera, ¿no? Y vamos a dejarlo que hable y que exponga todas sus ideas, y luego María Rosa lo mismo, y después haremos todas las consideraciones, porque si no realmente se hace muy desordenado. Así que le damos unos 15 o 20 minutos a Gabriel para que nos exponga ordenadamente las ideas que no pudo ser en la vez pasada. Adelante, Gabriel. Bienvenido. Bien, ante todo, eh, gracias de vuelta por la invitación. Muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes y sí, quiero retomar el tema, eh, esta vez haciendo la siguiente introducción, ¿no? En- no es extraño a nuestros oídos, e incluyo, van a ver por qué, a todas las generaciones aquí existentes, eh, que la iglesia llame a la paz, ¿tá? Que la iglesia tenga una oposición frontal a la guerra. No es extraño, pero hay que tener en cuenta que eh, eso es así no desde hace mucho tiempo. En realidad fue con la Primera Guerra Mundial, que con el Papa Benedicto XV eh, comienza ese periodo de los pontificados que llamaban a la paz, a la reconciliación. Eh, Hay que tener en cuenta que eh,
a ver, estoy siendo cuidadoso con respecto al sujeto que empleo en la siguiente proposición, ¿no? Hay que tener en cuenta que el elemento humano de la Iglesia, en su magisterio también, nunca había tenido una oposición tan frontal, sobre todo ante todas las guerras europeas, desde más o menos el siglo IV después de Cristo hasta avanzado el siglo XIX, ¿no? La Iglesia libró su última batalla con sus propios ejércitos en algo que hoy tenemos por olvidado, superado me parece que bien, pero no deberíamos tenerlo olvidado. La Iglesia, en su elemento humano, libró su última batalla física, real, con ejércitos, eh, frente a los avances del ejército de Garibaldi, con la pérdida de los estados pontificios, ¿no? Por lo tanto, esta iglesia como el heraldo de la paz es, gracias a Dios, un fruto del Espíritu Santo, pero relativamente nuevo, ¿no? En la historia de la iglesia. Y como no podía ser de otro modo, eh, eh, claro, eso cambió. eh, la pérdida de los estados pontificios, aceptada al principio, o mejor dicho, rechazada al principio por el magisterio de Pío IX, moderada, si se quiere, con una aceptación moderada, tipo tolerancia por León XIII, implicó, sin embargo, que la praxis llegara a la teoría, ¿no? No me gusta decirlo así. Eh, eh, y que la Iglesia fuera asumiendo, gracias a Dios en su magisterio, su papel de guía espiritual, sin estados a su cargo, ¿no? Eh, a pesar del mantenimiento del pequeño Estado del Vaticano. Y entonces no es extraño que en el Vaticano II, por supuesto, la oposición a la guerra es frontal, si bien a todo tipo de guerra, ¿no? Si bien aparece todavía, aparece una última instancia no negada, cuando, por ejemplo, ya en el número 79 del Gaudium et Spes se dice: no será posible negar a los gobiernos que, agotadas todas las posibles formas de tratos pacíficos, recurran al derecho a la legítima defensa. O sea, el derecho a la legítima defensa sigue sin negarse, ¿no? Pero, obviamente, eso dentro de declaraciones importantes, eh, sobre todo, ¿no? Con respecto a lo que en el número 80 se llama la guerra total, ¿no? Y ahí inmediatamente se dice: todo esto nos obliga a examinar con una mentalidad nueva todo el problema de la guerra, ¿no? Ha pasado la Segunda Guerra, ya estábamos en la era atómica, y era necesario enfrentar esto con una mentalidad nueva. Ya las tradicionales justificaciones de la guerra justa de los escolásticos quedaban relativamente cortas frente a las nuevas circunstancias, y hay declaraciones importantes, tales como, por ejemplo, que toda acción bélica que sin discriminación alguna pretende la destrucción de ciudades enteras o de extensas regiones con sus habitantes, es un crimen contra Dios y contra el mismo hombre, que se ha de condenar con firmeza y sin vacilaciones, ¿no? Esto es, eh, sin negar el derecho a la legítima defensa, eh, eh, el Vaticano II afirma claramente que es totalmente falso la suposición de que en una guerra está todo permitido. Hay una firme declaración a favor de lo que podemos llamar paradójicamente una ética de la situación bélica, el trato justo a los prisioneros, la negación total del ataque a poblaciones civiles de manera indiscriminada, cosas que, recordemos, o tal vez no nos gusta acordarnos, hicieron los aliados contra Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Eh, Así que eso es un avance. Y por supuesto también está negada toda guerra de agresión,
se reconoce un derecho a la legítima defensa, pero en principio el inicio de la guerra para invadir territorios ajenos está negado totalmente, está rechazado totalmente, ¿no? Eh, que recuerden es uno de los motivos que movió a muchas potencias occidentales a una especie de legitimación de ciertas situaciones bélicas en función de lo que podríamos llamar tal vez una especie de imperialismo bondadoso, ¿no? Bueno, vamos a invadir tal territorio y vamos a proteger a sus habitantes contra su propia ignorancia, ¿no? Tal vez un paradójico fruto, tal vez tomando la expresión de la Escuela de Frankfurt, una especie de dialéctica del iluminismo, ¿no? Una razón que intentando liberar oprime, ¿no? Así que eso también está totalmente negado por el Vaticano II. Eh, yo creo que no son estos elementos contingentes del Vaticano II, son avances morales importantes, esenciales. Eh, pero por supuesto, finalmente, después de hacer todas estas aclaraciones, eh, eh, llega el momento de la carrera de armamentos eh, y hay una relativa, acá estoy como moderando un poco los términos, hay una relativa condena moral de la carrera armamentística. El párrafo es: se piense lo que se piense de este sistema de disuasión, persuádanse los hombres de que la carrera de armamentos a la que demasiadas naciones recurren no es un camino seguro para la consolidación de la paz y que tampoco es una verdadera paz el llamado equilibrio de que esta carrera de armamentos deriva, ¿no? Eh, la carrera de armamentos es una gravísima plaga, ok, frases importantes. Eh, es pues evidente ya en el número 82 que hemos de hacer un esfuerzo para preparar con todas las fuerzas los tiempos en que el sentimiento unánime de las naciones permita pronunciar la prohibición total de la guerra, etcétera. ¿Okay? Eh, y un párrafo final que de manera prudente dice, un párrafo final, me refiero en este contexto, ¿no? Que finalmente dice: y como la paz debe más bien nacer de la mutua confianza con los pueblos, más que imponerse a las naciones por el terror de las armas, habrán de trabajar todos para que la carrera de armamentos tenga por fin un tope, que el desarme empiece realmente, que progrese no unilateralmente, sino a igual paso según acuerdos garantizados por cautelas serias y eficaces, ¿no? Habrán visto que eh, acá hay dos palabras que me imagino habrán sido, ¿no? Muy discutidas en el momento de redactar esto, ¿no? La expresión no unilateralmente, ¿no? Bien. Entonces, ahí está la cuestión. Y está bien, a ver, cualquiera de nosotros coincidiría con que el desarme no debe ser unilateral. Lejos está la Iglesia de llamar a una nación dentro de nuestra comunidad de naciones a un desarme unilateral, que en todo caso es una cuestión contingente, prudencial, el magisterio no tiene por qué pronunciarse, etcétera, etcétera. Entonces, eh, aunque, aunque todo esto que yo acabo de leer fueron grandes avances, el cardenal Ratzinger, eh, cuando en sus dos enormes tomos sobre comentarios del Vaticano II que han aparecido en sus obras completas, en las obras completas del cardenal Ratzinger aparecen dos tomos largos, cada uno de más de 500 páginas, sobre las enseñanzas del Concilio Vaticano II, ¿no? Eh, y allí, eh, comentando el llamado esquema crece,
Eh, eh, Ratzinger dice que hubo tres temas donde se observaba que la declaración Gaudium et Spes tenía que hablar sobre circunstancias tan concretas que obviamente no permitían ninguna formulación, comillas, definitiva, atención con este texto, ni siquiera en el orden de la moral social. Se podían lograr declaraciones buenas, conformes a la moral católica en el tema de la moral social, pero no definitivas. Dice, aún con toda su provisionalidad, el texto ofrece orientaciones globales de contenido, etcétera, etcétera. Dice, aún con toda su provisionalidad. Da tres ejemplos. El primer ejemplo de proposiciones correctas, pero no definitivas, está en el tema del cristiano y el mundo técnico, tema que siempre preocupó mucho a Ratzinger, una filosofía de la historia de la técnica, ¿no? Después, la doctrina sobre el matrimonio y la familia. Y finalmente, el tercer ejemplo es la doctrina sobre la guerra y la paz, ¿no? Eh, y allí Ratzinger explica que el Vaticano II se vio en esto en un profundo dilema, ¿no? Porque los padres, cuenta él, tenían plena conciencia de que ya no se podía hablar de guerra justa en una situación post-Segunda Guerra Mundial. Una guerra atómica nunca podía ser justa, ¿no? Eh, pero la alternativa podía llegar a ser una situación de indefensión total frente al injusto agresor, ¿no? Y acá Ratzinger confiesa de alguna manera que el concilio no pudo llegar a una conclusión, comillas, definitiva sobre este dilema moral. Ya hemos leído lo suficiente, un gran avance, pero no se podía, dadas las circunstancias, llegar a una conclusión definitiva y algunos, eh, algunos se quedaron con una impresión de que falta algo, de que hubiera sido necesario una mayor oposición a la guerra, etcétera, etcétera. Entonces acá hay un párrafo muy importante que quisiera meditar con ustedes, y con esto voy terminando, pero este párrafo es absolutamente esencial, ¿no? A pesar de que lo estoy colocando al final, es sin embargo lo esencial de lo que yo quería exponer, ¿no? Eh, Dice, ante la nueva situación en la que nos encontramos, el concilio pasó de una ética estadística de la guerra justa a una ética dinámica de emergencia que reconoce lo complicado de nuestra situación histórica. Fíjense, ética dinámica de emergencia, donde la alternativa todo o nada, con su aparente seriedad, repercute en última instancia de forma destructiva y donde por eso hay que intentar conducir lo más cerca posible a lo verdaderamente vivido, ¿no? Para conquistarle vigencia al ethos, allí donde no puede alcanzar lo que es más auténticamente propio. Me parece que en este párrafo queda relativamente claro que lo que Ratzinger está diciendo es las declaraciones del Vaticano II fueron una especie de acercamiento dentro de circunstancias históricas complejas, ¿no? A lo que sería ideal. Sigue, un proceder semejante corresponde plenamente a la pedagogía de Dios con el hombre tal como lo atestigua la Escritura. Acá, fíjense que de repente aparece un adjetivo interesante, dice completamente, o sea, el concilio no ha logrado en esto una posición definitiva sobre la ética de la guerra, pero sin embargo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo una especie de condescendencia para con la situación histórica concreta, que es la condescendencia que el Dios del Antiguo Testamento tiene ante el hombre en ese momento. Por eso un proceder así corresponde completamente, o sea, un concilio que no logra una conclusión definitiva, sin embargo, corresponde completamente ¿a qué? A la pedagogía de Dios. A la pedagogía de Dios con el hombre real, tal como lo atestigua la Escritura. Basta recordar, sigue diciendo el texto, solamente que Jesús explica a sus discípulos
la moral matrimonial del Antiguo Testamento, señalando que Moisés permitió el divorcio, que se opone al orden originario por la dureza de vuestro corazón. ¿Mm? Permitir por la dureza de vuestro corazón. Tal dureza de corazón, sigue Ratzinger, que hace necesarias las concesiones para orientar primero al hombre en general hacia su deber, no está restringida al Antiguo Testamento. ¿En qué medida existe también hoy? Lo muestra justamente el problema de la guerra y de la paz. Entonces, la conclusión a la que quiero llegar es que aquí Ratzinger hace una especie de confesión paradójica de la situación del Vaticano II con respecto a la guerra, ¿no? No se podían llegar a conclusiones definitivas en ese momento, pero sin embargo, eso corresponde, comillas, plenamente a una pedagogía de Dios, ¿no? Que va como trabajando con un hombre situado, históricamente situado, al cual se le pide lo que la situación histórica pueda soportar de alguna manera, ¿no? Así que bueno, esto es lo que me llamó la atención y me parece que da una respuesta eh, a la pregunta por qué el Vaticano II no adoptó en su momento una ética de pacifismo absoluto, ¿okay? Incluso después de la Segunda Guerra. Eh, Bien, he tratado de resumir, ¿no? Para cumplimentar los 15 minutos. Eh, Así que bueno, ahora creo que pasamos a la siguiente exposición y luego las preguntas, ¿no es así, Sí, señora? muchísimas gracias, Gabriel. Entonces vamos a escuchar las dos y luego hacemos un corte y volvemos con el mismo link para la parte de discusión, etcétera, que sin duda será muy importante. Así que te escuchamos, María Rosa. Bueno, muy bien. Yo hago la exposición en base a un escrito que habíamos hecho hace varios años con Celina sobre conflicto, derecho y seguridad y un aporte a la comprensión del genocidio que fue publicado. Bueno, en realidad hago más hincapié en el tema de los conflictos. La sociedad humana experimenta una variedad de conflictos. En general se los considera corrosivos o peligrosos o políticamente destructivos del orden social. Sin embargo, algunas posiciones teóricas consideraron que los conflictos sociales producen de por sí valiosos lazos que mantienen unidas a las sociedades democráticas modernas y provocan la fuerza y cohesión de ellas. Ahora, la idea sobre el papel constructivo del conflicto social es muy antigua. Ya Heráclito decía que la guerra era la madre de todas las cosas. Y de alguna manera Maquiavelo, en un capítulo de sus discursos, expresó cómo la desunión entre la plebe y el Senado romano hizo libre y poderosa aquella república. El primero que enunció el carácter positivo del conflicto fue George Simmel, y después fue tomado esto para aplicar a organizaciones, sociedades, etc. El tema está en que, de alguna manera, la profundidad y la continuidad de los conflictos evidentemente neutralizan su efecto positivo. En realidad, el conflicto en una sociedad pluralista y de mercado está muy ligado también al progreso técnico, a la creación de nueva riqueza y a todas las consecuencias que trae. Ahora, el dinamismo de la economía o de los avances de la tecnología producen desigualdades y de alguna manera se producen decaen ciertos sectores en detrimento de otros, etcétera, y bueno, y esto surge en los conflictos. Ahora me vino a la memoria que entre nosotros una narrativa que está instalada es lo de la inteligencia artificial,
y me gusta usar la palabra narrativa, que ayer la escuché de un técnico, digamos así, de inteligencia artificial, que es coach, y entonces lo asocio con el hecho cómo narramos nosotros las cosas, y de alguna manera toda la emocionalidad y el miedo que le estamos poniendo también a aquello que viene y viene. No sabemos cuál es el alcance, pero tal vez es más el temor ante la incertidumbre, ¿verdad? Es un tema muy interesante ese. Bueno, en realidad en una sociedad pluralista y democrática y que es respetuosa, digamos, de las diferencias, los conflictos son frecuentes, se presentan varias formas, pueden o no ser materia de negociación y las soluciones a las cuales se arriba no son definitivas. En general, el conflicto surge por una contraposición de intereses o de demandas y deseos de los seres humanos, ya sea individualmente o por grupos que quieren satisfacer. Ahora, si se desconoce ese interés o esa pretensión, evidentemente se profundiza el conflicto. Y de alguna manera hay que tener en cuenta que cuanto más tarde se aborde el conflicto o se lo gestione, hay mayor riesgo de que el mismo se profundice. Y en general, la profundización a veces entonces hace o aparecer como que son innegociables. Perdón. Pound, filósofo, jurista, que fue miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos, propuso una clasificación básica de los intereses en individuales, públicos y sociales. A los efectos de la exposición solo tomo los intereses sociales, es decir, ¿cuándo hay interés social? Bueno, hay un interés social en la automanifestación individual, es decir, la libertad individual que solicita un individuo. Hay un interés social en la oportunidad individual, es decir, cuáles son las oportunidades físicas, políticas, culturales, económicas que requieren. Y hay interés social en las condiciones individuales de vida, es decir, aquellas condiciones mínimas que tienen que satisfacerse para tener una vida digna. También hay un interés social en la pervivencia o subsistencia y eficiencia de las instituciones, del funcionamiento de las instituciones sociales, que es, digamos, tradicionalmente el matrimonio, la filiación, la libertad de cultos, las libertades políticas, de los derechos civiles y sociales, culturales, económicos, etc. Si bien sabemos que muchas de estas, por lo menos, por ejemplo, en caso de instituciones domésticas, como digo, el matrimonio ha cambiado, mantenemos así el concepto. También hay un interés social en la moral general, los valores y sentimientos compartidos en la sociedad y la moral individual de cada uno, la autonomía moral individual como principio kantiano, ¿verdad? Es decir, que la libertad de cada uno, dicho groseramente, tiene límites cuando comienza la libertad del otro. El desconocimiento o postergar esos intereses. Bueno. ¿Está? No, todavía tenés, te quería advertir, 5 minutos más. Bueno, y si no termino, ¿puedo terminar después? ¿O termino ya? Sí, pero sería mejor así redondeamos, ¿no? 5 o 7 bueno. El desconocimiento o postergación de esos intereses los transforman en sociales si tienen relevancia social
y conduce a conflictos latentes o manifiestos. Y todos estos conflictos pueden ser antecedentes de hecho o ideológicos, por ejemplo, en el caso del accionar genocida. Bueno, quería un poco como para redondear la importancia que tiene los principios para abordar, digamos así, el control social, que sería en los principios de tolerancia, principios de consenso y principios de y la regulación jurídica. Y acá una de las cosas que quería hacer hincapié en esta regulación jurídica, la importancia que tiene para que la norma sea vigente, que sea asumida autónomamente o sea internalizada por los destinatarios de la norma, no solamente los individuos, sino también las instituciones, porque si no, la norma no tiene vigencia, como decimos nosotros. Y también, digamos, para que esto suceda, es decir, hay que evitar una profusión de normas, es decir, de normas legislativas. Hay que evitar también el cambio de legislador, que generalmente se pasa del poder legislativo y hay otros legisladores, digamos, administrativos, etcétera. Y también hay que evitar el pensamiento mágico de que la ley por sí misma resuelve todo. Es decir, mejor dicho, que por estar escrita opera automáticamente. Es decir, que la ley, en la medida que no sea incorporada por los destinatarios, sean funcionarios, sean individuos, la sociedad en general, no puede funcionar, aunque esté escrita. Eso me parece que... Y finalmente, creo que la seguridad que se brinda en la sociedad es el hecho de que los miembros de la sociedad asuman, digamos, como dije recién, en forma autónoma el derecho, que forma parte, digamos, de esa sociedad, que no sea meramente, y también en el caso de que no sea asumida, que los órganos o las entidades que correspondan ejerzan el poder de sanción. Entonces, de alguna manera, ahí la ley podría, o el derecho, digamos, en general, puede funcionar. No sé si hice un poco rápido, pero... Muchas gracias, María Rosa. Entonces tenemos las dos exposiciones y un punto en el cual está la confluencia de lo que queríamos plantear hoy. En el punto en que María Rosa habla de los conflictos, incluyendo las guerras, los genocidios, los disturbios sociales, etcétera, como un problema fundamental del conflicto, y que el conflicto es algo humano y natural, y esto se liga con la idea de Ratzinger a que nos hacía referencia Gabriel, de cómo interpretar las normativas religiosas desde el realismo de lo que se le puede pedir a un hombre en statuisto, como decían los medievales, es decir, en una vida que es naturalmente conflictiva. Así que este es el punto en el cual vamos ahora a plantearnos la continuación de esta reunión. Continuando entonces con la segunda parte de nuestra reunión, vamos ahora a abrir el espacio para las intervenciones de los presentes, o si los dos expositores desean también comentar o preguntar algo a el otro expositor. Así que está esto abierto, y el que desea comunicarse abre el audio. Yo los tengo a todos autorizados, y o levanta la mano y participamos. Así que comenzamos entonces esta segunda parte. Ahora, yo quería hacer una pregunta. Sí, Miguel, ¿le habías levantado la mano? Sí, pero... Bueno, entonces primero María Rosa y después vos. No, Okay. le quería
Le quería preguntar al doctor, a ver si lo escuché bien. No sé si cuando habla de ética y habla de situación histórica, la situación histórica que puede soportar, lo que puede soportar la situación histórica. No sé si fue la cita que usted leyó al final, que yo no la escuché bien. Sí, posiblemente ahí se mezcló mi comentario con la cita, pero... Porque yo lo asocié, no sé, lo asocié a mis términos, al hecho que equivaldría hasta qué punto puede llegar, es decir, la situación histórica, lo que puede soportar y hasta qué punto se puede tolerar, no tolerar, sino dejar avanzar una conflictiva. Yo lo Bueno, asocié con eso. en cierta medida, la palabra tolerancia está implícita en el último párrafo que cité. A Claro. ver, voy a citar desde acá. Un proceder semejante corresponde plenamente a la pedagogía de Dios en el hombre tal como lo atestigua la Escritura. Baste recordar solamente que Jesús explica a sus discípulos la moral matrimonial del Antiguo Testamento, señalando que Moisés permitió el divorcio, que se opone al orden originario, por la dureza de vuestro corazón. Acá me permito comentar, la palabra es permitir. Sigue la cita. Tal dureza de corazón que hace necesarias las concesiones para orientar primero al hombre en general hacia su deber, no está restringida al Antiguo Testamento. ¿En qué medida existe? También hoy lo muestra justamente el problema de la guerra y la paz. Ahí concluye la cita. Así que la palabra tolerancia no aparece, pero aparece la palabra permitir, que está muy ligada, ¿no? Sí. No sé si eso soluciona la duda de alguna manera. Sí, está bien. Gracias. Bueno, estaba la pregunta de Miguel, ¿no? Sí, hablo. Estás muteada, Celina. Ahora sí. Sí, perdón. Sí, adelante, Andrés. Y después Sandro, que también levantó la mano. Bueno, estoy de acuerdo con los planteos de Gabriel. Lo que pasa es que ahora voy a hablar no desde el punto de vista intelectual, aunque no reniego de la intelectualidad, si no, no podríamos estar hablando, sino desde el punto de vista del corazón. Aprendí la palabra de Dios en la Iglesia Católica y por los avatares de mi vida, a veces si me preguntan que soy católico, digo que sí, pero antes que nada soy cristiano. Y noto una gran disonancia entre el espíritu de la palabra de Dios, en particular de los evangelios, y la realidad histórica. En la Iglesia Católica, porque tengo que ratificar eso, porque lo aprendí en la Iglesia Católica, aprendí lo que es el pecado original. O sea, el origen del mal. Porque ustedes quisieron ser como dioses. El término dioses no habla de una pluralidad de dioses en monoteísmo, sino simplemente para ratificar en nuestro lenguaje la potencia de Dios. Claro, pero aquí aparece un problema. En el capítulo 3 del Génesis está el asesinato de Abel por parte de Caín. En la catequesis, cuando yo era adolescente, porque me convertí en mi adolescencia al cristianismo,
se mostraba, o se nos mostraba, según recuerdo, el asesinato de Abel por Caín como un simple relato más. Pero creo que en el Génesis hay tres formas de identificar el origen del mal o el pecado original. Y cada forma no minusvalora la otra. O sea, la norma puede ser importante, pero el espíritu lo es más. Y a veces la norma mata al espíritu. Cuando Dios, en el relato del capítulo 3 de Génesis, señala irónicamente a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Pareciera que Caín le responde eh, eh, a Dios, a la ironía de Dios, de la siguiente manera: ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano? Bueno, ahí está la respuesta. O sea, siempre que rezamos por la paz, es la paz de los vivos, no la paz de los muertos, la paz desde la que las comunidades se fructifican. Y la tercera forma del origen del mal o del pecado original es con la construcción de la Torre de Babel. Se quiere llegar a una altura tal que se domine la palabra de Dios como si uno fuera Dios. Y es así entonces que se produce la diáspora, las múltiples lenguas, y por eso Pentecostés, que ahora pronto estamos en la celebración de Pentecostés, es precisamente un alegato para construir unidad y no conflictos que nos dispersen, a pesar de que esos conflictos existan, porque somos seres humanos. O sea, estoy de acuerdo con las explicaciones de Gabriel, no la discuto, pero desde el corazón me hago este planteo y espero no haberme ido del tema. Muchas gracias. Gracias por tu participación. Sí, el tema de la violencia, de la guerra, evidentemente se da cuando un conflicto escala y termina con la vida del otro, ¿no? Y esto está dado desde el comienzo, ¿no? Los primeros hermanos. Así que es un tema que indudablemente no se puede soslayar. Y bueno, vamos a escuchar ahora a Sandro, que había pedido a la palabra. Buenas tardes, no sé si me escucha. Sí, adelante. Bueno, ante todo mi agradecimiento por la invitación, ¿no? Estas actividades que hace el FEPAI, que la verdad que son todas muy buenas. Y bueno, antes que todo quiero agradecer y decir el esfuerzo que hacen Celina, la doctora Celia, profesora del Castillo. Se escucha mal, habría que, no sé, hay como una interferencia. ¿Ahí me escuchás? Bueno, ahora mejor, sí. La invitación que hicieron, esta actividad, y por otra parte sé el esfuerzo que ustedes hacen, ¿no? El FEPAI desde hace años en este tipo de actividades por lo general, ¿viste? Agradeciendo, bueno, a Celina, a Ivo y a Celia, ¿no? Por este tipo de actividades, y por favor les pido que me inviten a todas porque la primera parte no me llegó, ¿viste? Pero bueno, los comprometo a esto, así también yo lo difundo, ¿viste? A través de otras instituciones como la Junta de Historia Eclesiástica, el Colegio de Abogados, donde estamos con el doctor Geli Cantilo, en el Instituto de Historia de Derecho, ¿no? En la facultad también, porque a los alumnos les interesa esta temática y a otros colegas también, ¿no?
Yo lo que le quería preguntar, ¿no? Al doctor Gabriel Zanotti, ¿no? Y a la doctora Fernández Lemoine, ¿no? Porque escuché atentamente esto. En el caso, ¿no? Del doctor Zanotti, ¿qué lecturas tuvo, ¿no? El Papa Ratzinger, ¿no? Para llegar a estos escritos, ¿no? ¿Cuáles fueron las fuentes? ¿No? Sabemos que él estuvo de joven, ¿no? En una guerra sangrienta que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y después la segunda pregunta a la doctora Fernández Lemoine me llamó la atención lo que dijo, ¿no? Que no se puede cumplir con la ley exactamente porque, a ver, claro, nosotros sabemos que la sociedad, ¿no? Como abogados, también, ¿no? Y muchas veces nos cuesta enseñar a los alumnos esto, ¿no? No recibe muy bien las normas, ¿no? Y a mí me llamó algo la atención, ¿no? Porque yo le pregunté a un colega de filosofía del derecho en la facultad, ¿por qué la mayor parte de las cátedras son positivistas? ¿No? Me dijo que sí, pero bueno, y me dio las razones, ¿no? Así que bueno, estas son, digamos, dos inquietudes que me gustaría escuchar de los expositores y que vienen a cuento de esto, ¿no? Que estamos viendo sobre la guerra, las normas. Nosotros sabemos que hay tribunales internacionales, ¿no? A los cuales algunos países están adheridos y otros no, que condenan la guerra, ¿no? Sabemos que hay crímenes de guerra en la actual guerra de Ucrania con Rusia, ¿no? Exactamente, donde hay toda una legislación de las Naciones Unidas y hasta una condenación de las Naciones Unidas que no tuvo absolutamente ningún efecto. Es Claro, un y ejemplo aparte, Celina, claro de lo que decía María Rosa. Si claro, la norma no está aparte, interiorizada, claro, no aparte tenemos pasa los nada. antecedentes de los teólogos, ¿te acordás? Francisco de Vitoria, ¿no? Y otros Sí. teólogos que vienen de la segunda escolástica, ¿no? Así que es un poco más o menos mi inquietud y muchas gracias por darme la palabra. Bueno, entonces María Rosa y Gabriel tienen un espacio para contestar a Sandro. Bien, yo no recuerdo ninguna fuente directa sobre el tema de la guerra. El Tratado Ratzinger se forma, por supuesto, en las lecturas de San Agustín, de San Buenaventura. Eh, eh, Tiene influencias de la Nouvelle Théologie a partir de los 50. Y está muy influido por dos cardenales, el cardenal Frings y el cardenal Koenig. ¿Tá? Pero todo lo dicho no implica que su cita derive de otra cita en particular. Creo que él se está refiriendo a una especie de consenso general que hubo entre los participantes del Vaticano II, como diciendo, bueno, hasta aquí podemos llegar. Así que bueno, obviamente me puedo equivocar, mañana mismo me puedo enterar de que sí hubo una fuente directa, pero fuente directa sobre este tema creo que no la tuvo. Se está refiriendo a un consenso general de los padres del Vaticano II. María Rosa. Estás muteada, María Rosa. Claro, a ver si entendí bien. Usted preguntó de por qué todas las cátedras eran positivistas. Era una, no, Claro, no le sí, entendí bien. claro, yo me referí a eso cuando usted dijo, ¿no? Que, a ver, muchas veces no se puede cumplir lo que dice la norma, porque bueno, sabemos nosotros que muchas veces no se cumplen, ¿no? Las normas. Claro, claro. A lo que yo iba es lo siguiente. De alguna manera, por lo menos dentro de la posición que yo tengo, es decir, que a veces la norma, si no se cumple y la organización social, nacional o internacional, digamos, no la hace cumplir, evidentemente no tiene vigencia. De hecho, por ejemplo, en el orden internacional hay un montón de tratados y de pronto esos tratados no se cumplen porque no está el organismo que lo haga cumplir. Qué sé yo, en esta última guerra el mismo Putin está condenado al tribunal, pero bueno, nadie lo va a agarrar de la cabeza y llevarlo. Es decir, que evidentemente eso que está escrito no tiene vigencia. Y a lo que iba yo, que es un diario que uno tiene, es que, y creo que Celina lo comparte, es decir, primero
tener ese mito de que porque hay ley ya hay derecho. No, porque si la ley de alguna manera no es incorporada por los destinatarios, sea los individuales, sean las sociedades nacionales, internacionales y sus respectivos organismos, la ley no funciona. Y por otro lado, en ese mito de que la ley soluciona todo, cada vez proliferan más los legisladores, es decir, que entonces más confusión hay, en el sentido de que, por ejemplo, en el orden nacional no es solamente el Parlamento, tenemos la resolución del ministro, el decreto, la resolución, la disposición, y finalmente es un fárrago de normas escritas que por el hecho de estar escritas no operan porque es imposible al individuo incorporarlas o, digamos, si es el caso del Estado, no sé si habrá una intención o no. Y desde el punto de vista internacional también el hecho de, hay muchos tratados y sin embargo hay cosas que no funcionan y aún adhiriendo a los tratados, cuesta que eso se incorpore también a la mente, digamos, de aquellos que lo tienen que cumplir, sean los individuos o sean los jueces, por Aquí ejemplo. hay un mensaje de Miguel Andrés que dice que adhiere a lo que estás diciendo. Y al respecto, lo que yo Gracias. quisiera comentar, por supuesto yo también adhiero en esta visión, llamémosle así, sociológica del derecho, ¿no? Que pone el acento Claro. en la vigencia. Me acuerdo que mi maestro, el doctor Werner Goldschmidt, hablaba de que hay dos maneras de cumplir la norma. Una manera autónoma, le llamaba él, es decir, que la persona cumple la norma por sus principios éticos, por ejemplo, por su adhesión a las normas sociales o por su adhesión a los criterios normativos, y una manera heterónoma que es hacerlo por la fuerza. En otras palabras, un ejemplo que ponía él, bueno, yo puedo pararme frente a mi auto frente a la luz roja porque creo que así debe ser y entonces me impongo, interiorizo y me lo impongo a esta conducta, o no, o la violo cuando puedo, o la cumplo cuando quiero, y bueno, y si me ponen una multa, pago la multa. Los escolásticos, y eso lo sabe muy bien también Sandro, tenían una distinción, hablaban de la ley que obliga a la culpa y la ley que obliga a la pena, ¿no? En fin. O sea que esta idea ya la tenían también los escolásticos, que mucha gente no interioriza la norma y lo más que hace es cumplir la pena si la viola. De modo que me parece que es importante una segunda cosa que decía Werner Goldschmidt, y es que eh, tiene que haber una gran mayoría de individuos que cumplan la ley en forma autónoma para que funcione la heteronomía, o sea, el cumplimiento compulsivo, y la norma tenga vigencia. El problema que podemos estar viendo es precisamente lo contrario, ¿no? Que hay una cantidad de normas que no tienen un cumplimiento voluntario tanto a nivel nacional como internacional. Y esto creo que tiene que ver también, y ahora viene mi pregunta a Gabriel, hablaste de ese consenso, que yo también pienso que ha sido más o menos así, del Vaticano II con respecto a estas normativas para la guerra, o sea, una condena a la guerra, pero una condena diríamos, relativa o secundum quid, no un idealismo absoluto. En esto uno podría decir que se inspiraron en San Agustín, que después de todo es el creador de la doctrina de la guerra justa. Pero también creo que había, como diría María Rosa, una cuestión social. Había un conflicto, la Guerra Fría. Y la Guerra Fría era precisamente eso. Había que armarse porque en cualquier momento íbamos a tener algún problema y nadie podía estar desarmado. En el conflicto de Ucrania lo estamos viendo.
Es decir, si Ucrania no hubiera pedido ayuda a otras potencias que sí estaban armadas, hubiera desaparecido como país directamente. Rusia lo hubiera absorbido, como pasó con Chechenia, por ejemplo, ¿no? De modo que ahí está el problema, hasta dónde el iranismo no es en definitiva funcional a los más violentos. Y hasta Bueno, dónde el darle este mensaje de Jesús, darle la otra mejilla a alguien que ya le golpeó una, no es precisamente funcional a que esa persona siga agrediendo a otros. Eh, de modo que es todo un tema, la dificultad que me parece que vio el Vaticano II en ese momento eh, de poder ir más adelante en una posición irenista, que no era real. sí, sí, por Ahora, eso, sí, pareciera, sí, sí, acá viene mi pregunta, sí, pareciera que Ratzinger no solamente toma eso, sino que le da una vuelta de tuerca, le da una sí, justificación. Eh, sí. Pasaron muchos más años, supuestamente se había acabado la Guerra Fría, pero Ratzinger no se creyó que se hubiera acabado. Mi impresión es esa después de haberte escuchado. Ahora me gustaría saber qué opinas vos. Sí, por supuesto, porque la situación tolerada, o sea, él habló de una tolerancia. ¿Cuál era la situación tolerada? Eh, la situación tolerada era el armamento nuclear proporcional. Esto es, el Vaticano II no llegó a decir que era absolutamente inmoral tener armas nucleares. Llegó sí a pedir el desarme, pero agregó no unilateral, para no caer en ese irenismo del que vos hablabas, ¿no? Y por supuesto, Ratzinger está escribiendo esto, eh, si mal no recuerdo, en los años posteriores al 2000, así que él es plenamente consciente de que la caída del muro de Berlín no significó terminar con este problema, ¿no? Así que, y, y la verdad, cabe comentar, y creo que todos estaremos de acuerdo, que nos hemos acostumbrado, porque no nos queda otra psicológicamente, a vivir con una espada de Damocles encima, sencillamente terrible, ¿no? Este, y así estamos. ¿Sí? Y agrego una cosita más que va a generar polémica, ¿no? No sé si las Naciones Unidas nacieron bien, porque cuando nacen con la Unión Soviética adentro. Es cierto, yo recuerdo que en su momento China continental estaba fuera y sacrificaron a República China, a Taiwán, quitándole el reconocimiento y dándole reconocimiento a China, y algunos eh, estadistas dijeron es mejor que esté adentro y no afuera. Hoy estamos dudando. Eh, yo personalmente creo que las Naciones Unidas, en la forma en que las concebíamos, han dejado de existir. Sí, sí, Porque ya no está más el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad ya no existe. no, Nadie ya habla del Consejo de Seguridad. O sea, no, hay un estado de asamblea donde se lleva una cuestión, como es el caso de la guerra de Ucrania, que no es moco de pavo porque es gravísimo, está cada vez ampliándose más la situación, sin ningún viso de que no solamente Rusia acceda por las buenas, sino que parece haber un conjunto de estados que están detrás esperando que la cosa vaya mal para recoger beneficios. De sí, modo que hay situaciones muy graves y creo que lo que hay es un estado de asamblea, de la Asamblea General, y después, bueno, las, las instituciones menores que están vinculadas a las Naciones Unidas, como la Corte de Roma, que tampoco funciona porque, como decía María Rosa,
nadie va a ir nadie puede en estos momentos tomar preso a Putin y llevarlo al juicio. De modo que, en definitiva, eso terminará siendo una decisión de Rusia si Rusia la toma con otro gobierno, que es lo que pasó en Yugoslavia, ¿no? Tampoco la Corte Suprema, la Corte de Roma pudo juzgar a los que habían masacrado a las poblaciones de Kosovo y de Bosnia, hasta que no cambió el gobierno y fueron entregados, ¿no? Es decir, entonces hay una situación de hecho que va más allá de lo que puede ser un deseo, ¿no? O algo del corazón, como decía Andrés. Así que realmente creo que la situación es muy, muy grave, muy interesante lo que estamos planteando, y quería preguntar si hay alguien más que desea hacer algún otro comentario. Después yo quería hacer un comentario, pero Sí, si hay por tiempo. favor, sí. Si hay tiempo, porque alguien pidió la mano, no veo ninguna mano levantada. Sí, Susana. No te veo. Susana, adelante. Perdón, pero primero le levantó la mano Celia, sí, después, sí. Bueno, muy bien. Adelante entonces María Rosa y después Susana. A raíz de esto que vos estás diciendo, algo que yo no lo dije acá para terminar, es como con el concepto de consenso, hay un autor, Sartori, que lo aplica a la comunidad. Y si bien la comunidad actual de la sociedad globalizada no son las comunidades cara a cara de la época antigua o de la época medieval, sin embargo, los individuos igual se sienten partícipes de una comunidad, ¿verdad? Aunque ya no tenga el alcance tan restringido. Y porque buscan satisfacer su necesidad de pertenencia a través de la comunidad. Y en una comunidad, lo que es muy importante en general, y ahora estoy pensando también en la comunidad internacional, porque también se habla de comunidad internacional y es decir, pasa las fronteras, ¿verdad? Es decir, el término se expande. Lo que es importante, además de las reglas de fondo, fundamentalmente las reglas de juego, y que de alguna manera yo pienso que muchos conflictos surgen porque las reglas de juego no se respetan, más que el fondo de la cuestión, me parece a mí. Es decir, que asumo la regla es esta, bueno, entonces respeto la regla. Entonces las reglas de juego permiten también negociar, porque también la negociación tiene que tener ciertas reglas. Qué sé yo, un fundamentalista, es decir, el principio general es que no negocia nada que tenga que ver con sus valores. Y un pragmatista, en principio, sostiene que todo puede ser negociado de alguna manera o tiene un punto que puede ser negociado, ¿no? Esto parece que está siendo difícil ahora en el caso de la guerra de Ucrania, ¿no? No hay reglas para hallar consensos. Tenemos los últimos minutos, así que dejamos entonces la palabra a Susana. Bueno, gracias. También había pedido la palabra Celia. En líneas generales coincido con muchas de las cosas que aquí se han dicho, pero me parece, tal vez esté equivocada, que también tenemos que pensar en cuestiones como la obediencia, ¿no? O sea, hay una persona o un grupo de personas que deciden hacer una guerra, estamos en el siglo XXI y hay un montón de otras personas que obedecen. Por un criterio de patriotismo o de obediencia debida o lo que fuere. Y a mí me parece que eso es algo para tener en cuenta. Y la otra cuestión es la falta de diálogo, ¿no? O sea, la sociedad sigue generando estas situaciones, las distintas sociedades siguen generando estas cuestiones, y me parece que hay una gran falta de diálogo porque los pactos o las negociaciones implican pérdida.
no es un diálogo, no es un sentarse a hablar qué es lo que pasa. Y me parece que sí, el gran problema es, como se dijo antes, la invasión, ¿no? La agresión, meterse en otro lugar. ¿Por qué se hace eso? Entonces, filosóficamente me parece que hay unas cuantas preguntas que, si bien todo esto que se dijo es cierto, porque el conflicto está instalado, yo no sé si corresponde decir que es algo de la naturaleza humana, sino que el conflicto está instalado en el ser humano porque con el término conflicto o situándose en el conflicto le permite llevar a cabo una cantidad de acciones que desde mi punto de vista son fatales, fatales. Entonces, ¿qué es lo que resta por hacer? Esto ya está, a mí me parece fatal, no es la única guerra, no es la de Ucrania, hay un montón de otras guerras, algunas son internas, pero otras también son de invasión, por poseer esas tierras, por poseer lo que la tierra posee. Y lo que no se está pensando es que toda guerra, toda agresión, toda violación implica apoderarse de la vida, del cuerpo, del deseo del otro. Entonces, ¿quiénes somos para apoderarnos de esas otras vidas? De pensar que nuestra forma de vida es la mejor y es la que se tiene que aplicar en todo el orbe, ¿no? Cuando hay otras formas de vida que, bueno, que están gestadas de ese modo. Entonces, bueno, esto era un poco lo que quería comentar, la falta de diálogo, la falta de comunicación y que los pactos y que tiene que haber un poco de desobediencia, pero esa desobediencia no está trabajada en los ámbitos institucionales, como se dijo, como dijo María Rosa, como para que eso se haga carne socialmente. No hablo de un pacifismo absoluto, porque lamentablemente sabemos que eso sería imposible, pero no quiere decir que esa utopía haya que tirarla a la basura. Gracias, muchas gracias. Celia, ¿qué querías decir? Estamos en la última intervención porque ya estamos terminando. Hemos dicho siempre que tenemos dos partes y más o menos una hora y pico, una hora y media. Así que, Celia, te escuchamos. Estamos muteada. Bueno, perdón. Muchas décadas anteriores, 5 o 6 décadas anteriores al Concilio Vaticano II, muchos pensadores y científicos relacionados con la psicología estudiaron el tema de la guerra, cómo influye no solamente en los gobiernos, en las instituciones y en las personas. Uno de ellos fue Freud, ¿no? En sus consideraciones sobre la guerra, que trabaja ese tema. Freud mismo había sufrido la guerra cuando era niño, en la guerra austro-prusiana, y después la Primera Guerra. Y él tiene unas reflexiones muy interesantes que comparte con Ferenczi y comparte con Frederick Van Eden. Entonces, lo que se siente en esta reunión que hemos hablado es que es como que hay una parte que falta en el concilio, o sea que da la sensación que se redujo a todos los autores religiosos y otros grandes pensadores que trabajaron muy bien el tema del ser humano en la guerra, la destrucción de la persona, los valores, todo ese tipo de cosas, no se notan, no se ven. Freud creía que la guerra fue el fracaso de la civilización. Por eso entendía que la sociedad estaba sobre un crimen colectivo, ¿no? Reposaba sobre un crimen colectivo. Y eso es cierto, no se lo podemos negar. Es absolutamente cierto. Supone la erupción de lo irracional. Sí. Freud parece un maestro del análisis de la estrategia militar, dicen algunos autores, y evita confundir al extranjero con el enemigo. Y eso haría más difíciles las guerras. Y además también habla de la deshumanización
acentúa el miedo a la guerra y favorece a la identificación con los propios, la identificación patriótica. Freud estaba de acuerdo con la creación de la Liga de las Naciones, absolutamente de acuerdo. Y se confesó pacifista por razones orgánicas, decía él. Le indignaba la guerra porque la consideraba la máxima y mejor expresión de la estupidez humana, porque supone el triunfo de la irracionalidad sobre la inteligencia, el regreso a la barbarie y el fracaso de la civilización. Perdón, quería decir que acá hay una... Susana y Gabriel Zanotti están diciendo que coinciden con tu lectura de Freud. Nos queda un minuto, así que creo que es muy importante lo que estás diciendo, pero bueno. Contribuyeron a la educación para la paz, ¿no es cierto? La educación, el fortalecimiento del conocimiento, un conocimiento no idealizado, sino real de nosotros mismos, los seres humanos que somos, por nuestros ideales y nuestras pasiones. Ya está, Elina, no digo nada más. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos en los últimos minutos y vamos a cerrar. Ha sido realmente, me parece, muy interesante y muy productivas estas reflexiones. Yo creo que este tema realmente da para más y me gustaría ver si alguien quiere animarse a armar un simposio, una mesa redonda en las jornadas de filosofía que vamos a tener en la primera semana de agosto sobre el tema de una reflexión acerca de la violencia y de la guerra, no demasiado en abstracto porque lamentablemente estamos en una situación así, y como dijo Susana, no solamente el caso de Ucrania, que es, digamos, que más nos impacta, pero también hay otros, ¿no? Lo del África, lo de lo que está pasando en Medio Oriente, de ninguna manera son situaciones que nos pueden dejar indiferentes. Les agradezco mucho y los invito realmente a ver si podemos armar una mesa sobre este tema en las jornadas de filosofía, porque acá hay profesores que, aunque no sean especialistas en filosofía, sino en derecho, como es el caso de Sandro, o de historia, como Celia, tienen una formación filosófica y pueden aportar mucho a una reflexión, diríamos, interdisciplinaria como la que hemos tenido hoy. Les agradezco mucho